Seguimos aquí afuera del recinto de Donceles. Nos encontramos con la diputada Elena Segura Trejo. Diputada, ¿qué esperamos del informe del jefe de gobierno? ¿Qué se espera? Mira, en principio esperamos excelentes cuentas porque, como tú sabes, en materia de programas sociales se ha incrementado este año a 520,000 beneficiarios. En materia de seguridad se ha ampliado la red de cámaras de vigilancia, se han ampliado los operativos y la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, también en materia de infraestructura urbana esperamos que tengamos buenos resultados. Se han visto obras importantes en la Ciudad de México, pero creo que el gran tema va a ser el tema presupuestal. Sin duda alguna, el recorte que se está haciendo desde el ámbito federal va a impactar en la ciudad y tenemos que ver la estrategia financiera que conjuntamente el jefe de gobierno y el secretario de Finanzas con esta asamblea tendremos que diseñar para el presupuesto 2017. Ese sin duda alguna será algo importante. Esperamos tener buenos mensajes. Recuerda que el jefe de gobierno normalmente en cada evento y cada informe nos da grandes sorpresas. Esperemos que este año no sea la excepción. Y bueno, estamos confiados en que no nada más este ejercicio, sino los dos restantes tengamos un excelente ejercicio de gobierno por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Sin duda alguna ha sido un año muy complicado, meses muy difíciles, pero no por esto ha habido resultados. Hemos tenido resultados muy importantes en materia, en actividades de todo tipo. Muy importantes como digamos las nuevas acciones, Bebé Seguro, todas impulsadas desde aquí. Tenemos aquí en la asamblea también iniciativas muy importantes de la comisión que usted encabeza. ¿Cómo cerrar estos 2 años que quedan del jefe de gobierno? ¿Cuál va a ser el acompañamiento de los diputados del PRD? Sin duda alguna va a ser un acompañamiento muy cercano como lo hemos mantenido desde el año pasado. Tenemos un primer ejercicio de esta legislatura y estamos cerrando filas con el jefe de gobierno. Tú y la ciudadanía ha visto la postura de la fracción parlamentaria del PRD en la asamblea ha sido de consensos, de alianzas, de estar apoyando los programas y de estar proponiendo leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía. Hay una ley en especial que en lo particular estamos impulsando, que es la creación del Instituto para Atención a Personas con Síndrome de Down. Tú lo has comentado, el jefe de gobierno está muy interesado en atender a los grupos vulnerables. Entonces, vamos de la mano con el jefe de gobierno. Muchísimas gracias, diputada Elena Segura. La diputada Elena Segura de la fracción parlamentaria del PRD. Volvemos con ustedes.